Nosotros hemos tenido en este día varias informaciones que hemos compartido con ustedes. El bloque pasado tuvimos llamadas importantes. Llamó la profe que nos llama de Monte Plata para decir cuál es la situación que está ocurriendo por allí. Ángela estaba regada. Así Ángela estaba regada. Tuvimos también llamadas de gente que dice que Abinader lo que está es irritando a la población con esa semanal, que él no se ha ido al centro del país, que criticamos a Danilo que está dando carpeta por ahí todavía, pero Danilo se tiraba a la visita sorpresas y se tiraba a los rincones del país a ver de verdad cuál es el sentir de la población, no gobernantes distantes que están sentados en un escritorio diciendo los lunes, el país y los números son estos y estamos en tal y tal posición. Una cuestión, señores, es lo que se dice, una cuestión es la retórica que se quiere imponer y otra cosa es lo que siente la gente en el bolsillo, en la barriga, la falta que tiene la gente de servicios. Esa situación tiene a la población en República Dominicana muy irritada y nosotros como plataforma estamos orgullosos de que podemos ser un canal de comunicación para que la gente se exprese, para que diga lo que realmente está pasando, porque si ya que los gobiernos no quieren ir ellos, Freddy, no quieren hacer la visita sorpresa o ir a los pueblos a ver qué realmente pasa, nosotros al menos por esta vía les hacemos llegar lo que está pasando. Yamel Castro se prepara para compartir el siguiente tema con todos ustedes. Bueno, nosotros tenemos ahí para compartir con la audiencia el video de Graciela Abinader Arbaje, la hija del presidente de la República, quien publicó en una de sus cuentas de redes sociales un video hablando sobre el tema de la religión en la República Dominicana. Vamos a escucharlo, producción. Vamos a empezarlo desde el principio. Es que hemos dejado de creer en la religión. Es que muchos de los llamados padres o personas comunes, lectores de la Biblia, le interpretan con una ignorancia que para mí se me hace demasiado frustrante. No es que yo he dejado de creer en la religión, pero más bien de la religión organizada en República Dominicana. La teología es el estudio de la fe combinado con el estudio de la razón. En otra palabra, la teología es un estudio académico. Cabe resaltar que la formación americana para convertirse en padre es objetivamente más rigurosa. Padres tienen que tener un curso, un grado en teología y tienen que pasar por un proceso, por lo menos académicamente, más riguroso. Como alguien que se graduó de una universidad católica en Estados Unidos y la número 1 en teología en ese país, siento un deber de resaltar esas incompetencias. Entonces nada, les quiero contar un poco. Incluso saqué mis notas de mi clase de teología para compartirlas aquí con ustedes. El libro Divine Afflante Spiritus del Papa Pío XII revela sus creencias de cómo se tiene que leer la Biblia. Y es un libro referente en el Vaticano y revela, valga la redundancia, 3 verdades. La primera, la Biblia se tiene que leer con atención a figuras literarias, metáforas, símiles, hipérboles, paralelos. Toda esa figura literaria que uno usa cuando está leyendo un libro literario, eso también se aplica cuando uno debe leer la Biblia. O sea, no todo en la Biblia, en otra palabra, está hecho para ser interpretado de manera literal. Segunda verdad es que la Biblia se debe leer con atención al contexto histórico. Cómo los romanos veían X o tal cosa. Uno puede interpretar la Biblia y tratar de aplicarla a la verdad que vivimos en el siglo XXI. Tercera verdad, hay que tener atención a supuestas verdades culturales. En la cultura romana, en la cultura hebrea, ¿qué significaba que tú hicieras tal y tal cosa y por qué este personaje bíblico está haciendo tal y tal cosa? Yo puedo seguir y hacer otro video de eso, porque quien usa la palabra de Dios sin entenderla no está predicando fe, está predicando ignorancia. Nada, gracias por escuchar. Bueno, ahí vimos a Graciela Abinader hablando de cómo se predica la fe y cómo se predica la ignorancia. Escuchaba personas esta mañana en Falla Radio que mencionaban, o sea, tenían un debate porque ella estaba diciendo que para tú ser padre, entendiendo padre como sacerdote, que hay lugares donde se necesita tener un grado en teología, o sea, como una licenciatura, ¿verdad? Un grado. Sí. En teología, pero me parece que aquí también. Pero que hay lugares que no, me parece que a eso es que ella se refiere. Ella está infiriendo que hay lugares donde es más riguroso ese proceso para tú ser padre versus otros lugares donde no es tan riguroso. Pero hay personas que dicen que eso es universal,
O sea, que lo que tú necesitas saber para ser padre aquí en República Dominicana, lo necesitas saber otra persona que esté en otro país del mundo. Sí, es así. Entonces ahí hay como una disyuntiva importante en cuanto al tema y ella lo que está diciendo es que su comentario tiene validez porque ella se graduó de de la universidad número 1, la Universidad Católica número 1 de los Estados Unidos, dice ella, y que además es la número 1 en teología y que en esa universidad fue que ella tomó esa clase de la cual ella saca las conclusiones que ella está compartiendo en ese video. Bueno, Porque es la hija del presidente, Nelson, y porque ella no había hablado nunca y habló y dijo eso. No, lo que pasa es como es la opinión de una persona como si tú y yo estamos borrachos en un colmado hablando del tema. Pero Nelson. Entonces, ¿por qué? No, de verdad, Dios, es decir, ¿por qué noticia? ¿Por qué ella no está comentando? Yo ni voy a colmado ni bebo alcohol. Es lo primero. No, pero bueno, pero es para poner un ejemplo hipérbole, como acaba de decir ella en su comentario. Una figura literaria. Una metáfora, un símil. A ver, de verdad, mis hijos, mis ahora amores, me imagino yo llamé con mal. una botella, una grande, una presidente Jumbo. A mí nunca me verán en eso. Pregúntale a Nani Peña lo que es tirarse 16 pequeñas. Ella se aplata, Nani, ese es su hobby. No. Bueno, vamos por ejemplo, vamos al tema. Dentro de lo que es la Iglesia Católica existen lo que son los diocesanos y las congregaciones. Las congregaciones son, los ejemplos, los jesuitas, los franciscanos y luego están los diocesanos que no pertenecen a ningún tipo de congregación. En el caso casi de la gran mayoría, para tú ser sacerdote, muchos no es un grado o una licenciatura, sino que tienes que pasar por una serie de asignaturas, de procesos de formación. Como cursillos, eso podríamos llamarle, Nelson. Hasta el sapo del río Sama. Exacto. Eso lo sabe todo el mundazo. Hay teólogos de un nivel muchísimo más alto. Por ejemplo, los jesuitas son muy reconocidos dentro y fuera de la Iglesia Católica porque son muy exigentes con su formación. Incluso cuando tú eres o postulas a ser sacerdote de la congregación de los jesuitas, la exigencia a nivel académico es bastante fuerte y ellos son los rectores y los administradores de los mejores colegios y universidades a nivel mundial porque su fortaleza o su foco es la educación. ¿Por qué digo que es irrelevante sin importar de quién venga el comentario? Me llama la atención. Creo que Cookie acaba de compartir con nosotros, que me gustaría verlo, un video donde hay un centro sanitario, por ejemplo, en Boca Chica, que le está cayendo el agua. Para mí eso es muchísimo más importante, con todo el respeto del mundo, este comentario, porque luego cuando ella hace el comentario y habla de que, por ejemplo, es que hay gente que no sabe leer la Biblia. Hay que entender una cosa, cuando parte la Biblia a ser compartida con la gente, primero fue en latín. Esteban Lanton tuvo que traducirla del griego y el roiné y el hebreo común, que era que estaba escrita la Biblia, que encontraron los escritos en el Mar Muerto en Qumran, en esa cueva. Y durante muchísimo tiempo el sacerdote daba de espalda a la misa a la gente. No era prioridad que la gente supiera de qué iba la Biblia o de qué iba la palabra, por un tema que ya daba por hecho la Iglesia Católica de que el ser humano que estaba ahí en el templo era ignorante, entonces ¿para qué profundizar en conceptos teológicos, en explicarle qué es el Pentateuco, qué significa el libro de los reyes? Era demasiado. Aparte la gente, la pobre, lo que hay que hacer es atemorizarla para que sea piadosa y el Señor, por lo tanto, no era prioridad que la gente fuera intelectual. Como tal no tenían acceso a la Biblia. Así es, mira, correcto. Vamos a aprovechar, Nelson, que tú mencionaste. Voy a hacer un paréntesis cortito aquí para retornar al tema de la hija del presidente. William, tú tienes una imagen de lo que denuncia Nelson, que es el hospital Francisco Vincent, que eso está en Boca Chica, señores, es el hospital primario, y eso está en condiciones muy deplorables. Miren cómo está eso, señores. Miren cómo el agua está cayendo y cómo el piso está un charco. Es un lago que hay allí. Y así es parte del sistema de salud dominicano. Esto es en Boca Chica. Ahí vive nuestro amigo Cookie, la gente que sigue mucho a Cookie en las redes y en las plataformas nuestras. Endopaminado. Endopaminado. Eso está pasando en el hospital primario de Boca Chica, el hospital Dr. Francisco Vincent. Eso para que tomen atención y nota las autoridades. Regresando al tema de la hija del presidente Abinader. Nelson hablaba ahorita de la importancia que este tipo de temas pudiesen tener. Este tipo de comunicaciones son las cuestiones que colindan con las familias de importancia en los países. No sé si ustedes han visto que cuando la hija del rey de España, ¿se acuerda? Que es militar, tuvo una graduación militar, eso se hizo viral, la muchacha muy elegante, muy bien puesta,
cómo hacía los honores, cómo se comportaba. Estas cuestiones, Nelson, lo querramos o no, siguen siendo de cierto interés para parte de la población. Como tú eres un hombre comprometido con las cosas del pueblo y con las cosas que realmente son importantes en el aspecto social, tú dices, bueno, ¿por qué no invertimos este tiempo en cuestiones que sí son importantes? Sin embargo, la lectura que esto se le puede dar como una joven que está siendo ya parte de la sociedad nuestra, vemos la dirección en la que va, vemos una discusión importante sobre un tema que en este tiempo es de cierta forma de interés, el tema de la religión. Hemos visto en estos días, hablábamos el bloque anterior, Freddy, o a las 7 y algo, de cómo se quiere eliminar el tema del celibato para los padres, y etcétera, etcétera. Sí, antes de iniciar. Estas son cuestiones importantes que la población le da seguimiento. No son tal vez del interés de Nelson y tal vez mío, pero sí es importante que la gente entienda lo que está pasando. Nosotros hablábamos que el presidente Abinader debiese reconsiderar el tema de la semanal y tal vez hacer contacto con el pueblo para hacerse más a la visita sorpresa que hacía Danilo. Sin embargo, nos llega la información de que su hija está ya emitiendo informaciones y está siendo parte activa de la sociedad dominicana y compartiendo su punto de vista. De este punto, yo entiendo que es importante que se le dé aquiescencia a lo que ella quiere decir comunicar como parte importante ya de nuestra población. Bueno, yo creo, ella dijo algo muy real. O sea, la Biblia no se lee literal. O sea, hay muchas figuras literarias en la Biblia que son así mismo como ella dijo. O sea, hay hipérboles, hay diferentes figuras gramaticales que no te hablan literalmente sobre una situación, y hay detalles como el contexto histórico que tomar en cuenta, porque hay, o sea, hay que ver el momento en el que se escribió la Biblia, y hay que ver ahí mismo entonces el contexto cultural. O sea, en ese sentido me parece que ella está muy bien, está bien ubicada. Estos estudios de teología que ella tiene, entiendo que le han venido muy bien. Yo también tengo ciertos estudios de teología, por eso hago mis aportes. Ahora, hay algo en lo que ella está confundida y tiene aparentemente cierta ignorancia cuando ella habla de que los sacerdotes, para ser sacerdote, en esa universidad, como que le dan quizás una preparación mayor. Aquí también, o sea, hay un proceso para una persona llegar a ese cargo de ser sacerdote, de dirigir una iglesia. Tiene que tener estudios teológicos obligatoriamente, y antes de llegar ahí pasa por ese proceso. Entonces, aparentemente ella quizás tiene el desconocimiento, vamos a decir, de que eso es así también aquí, porque la iglesia, sobre todo la iglesia católica, tiene sus reglas. Eso no es a lo loco, no se maneja así. Yo te podría decir que para ser, en la iglesia evangélica, para ser pastor, no necesariamente, aunque sí, ya muchos concilios de la iglesia evangélica tienen que pasar los pastores antes de llegar al pastorado por un proceso de preparación donde se incluyen los estudios teológicos. Hay un instituto teológico, que fue por donde yo pasé, que te prepara antes de tú, obviamente, llegar a asumir la posición del pastorado. Disculpa, Nicolás, para mí esto es nuevo. ¿Tú eras pastor evangélico? No, nunca he sido pastor, pero sí he sido visitante de la iglesia durante mucho tiempo. He sido... pero visitante, yo he ido al museo 20.000 veces y no soy museólogo. ¿Qué no, visitante? No. Yo he sido cristiano durante mucho tiempo. O sea, eso es lo que... Y me he congregado, es lo que te quiero decir. ¿Cristiano de Cristo? De Cristo, claro. Okay. ¿Y te casaste por la iglesia? Me casé por la iglesia. Yo he estado yendo durante mucho tiempo a la iglesia, es lo que quiero. ¿Pero a cuál iglesia? ¿La anglicana? Créanlo o no. La iglesia evangélica. Pero ¿cómo? Entonces, oye algo. Yo no me casé por la iglesia, yo me casé por la prieta que tenía atrás de mí. Dios mío. Entonces, lo cierto es que hay muchas iglesias, podemos decir, o denominaciones, que no pasan por este proceso. Ahí sí, en cierto modo, yo se la doy a ella y entiendo su posición. Ahora, la iglesia católica, para usted llegar a ser sacerdote, eso no es a lo loco.
Pero disculpe, ella hace este comentario porque tuvo un encuentro con la Virgen de Fátima, recibió Porque una ella bebida. No, ella quiso hacer esa Mira, crítica de que los sacerdotes La señorita, que se preparan en Estados Unidos están mucho más preparados quizás. la Es lo que yo señorita entendí. Abinader nos ha hecho partícipe de su tarea de la universidad, le pusieron una tarea de hacer un trabajo Está muy sobre bien. la Biblia y los sacerdotes y la teología. Y bueno, ha hecho su esfuerzo. Lo que pasa es que dice Nico que la Biblia tiene demasiadas fuentes desde donde buscarla, y lo decía Nelson también, porque hay versiones y hay posiciones, cada religión tiene una posición sobre la Biblia. Lo que pasa es que si tú te vas, por ejemplo, si te vas al Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Número, Levítico y Deuteronomio, tú vas a tener una visión muy diferente de la historia narrada a través de la religión y de la visión bíblica. Si Moisés de verdad se gavió en la montaña de Sinaí y fue a la montaña y bajó con los 10 mandamientos, ¿cuáles mandamientos? Tú le das una visión al Cantar de los Cantares, un libro erótico que metieron en la Biblia, yo no sé por qué, parece que fue como para que tenga un descanso por la mitad de la ¿Cómo que Biblia. un libro erótico? Un libro erótico. Tú no has leído el Cantar de los Cantares cuando Salomón empieza a desahogarse. Pero no es erótico, es un libro Quiero sublime. besar tus labios con ósculos santos. Sí, pero eso es la sublimidad de la lengua. Bueno, pero lo que pasa es que hay un Nuevo Testamento cargado de historias recientes que te contradice totalmente todo lo que es el Viejo Testamento. Si tú te pones a buscar las prédicas de Jesús y sus apóstoles, es más, la iglesia cristiana se crea cientos de años después que Jesucristo muere. Porque el primer evangelio es 70 años después de la muerte de Jesucristo. Mira. Y la persona que lo escribe, cuando tú te vas a Juan, a Mateo, a Lucas, te das cuenta que ninguno vivió la época de Jesucristo. Entonces, la Biblia es un poco complicada. Necesitaríamos un par de programas, un maratón. Sí. Un maratón, Para así es. sentarnos. Entonces, gracias a la señorita Abinader Arbaje, está muy bien preparada, se hizo su tarea muy bien. Está muy bien. Y nosotros la estamos avalando. Somos como un jurado examinador. ¿Verdad Mira, que sí? Pasa para poner- con nota sobresaliente la señorita Abinader. Para poner un porque es hija ejemplo. del presidente de la República, uno no puede tirarle menos. No, No, ¿y claro, claro. Ella está muy bien ubicada. Solamente esa puntualización que le hice. Mira, la Biblia dice en Lucas 14, 26, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Hay gente que lee esto y no entiende la palabra aborrecer. Entonces, Sí, pero ahí es cuando... el mismo que te dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Exacto, pero entonces, cuando usted va al contexto, ¿verdad? De lo que quiere decir, Jesús tiene dice, que interpretar lo que está aunque tus pecados sean rojos como el carmesí, Ujú. Él los pondrá blancos blancos como la nieve. Exacto. Hay muchas formas de De todas maneras, de tomarlo, pero- la enseñanza principal de Jesús es ir por todo, en Juan 3:16, Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. El que creyere y fuere bautizado Será será salvo, mas el que no creyere será condenado. Exacto. Y en el 3:17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condenase al mundo, sino para que fuese salvo por él. ¿Tú sabes lo que es que la Abinader nos ha puesto a... Y ahí, Mira, drop the mic. quería Esa es la importancia. decir- Para que Nelson vea la importancia, por qué trajimos el tema, nos han puesto a hablar de fe y de religión. Quería aquí. decir Impresionante. en este texto, para que se entiende, cuando habla de aborrecer, lo que quiere hablar es de amar menos. Y esa es usted tiene que interpretarlo para entender. Si alguno viene a mí y no ama menos a su padre, madre, a su mujer e hijos y a sus hermanos, y aún hasta su propia vida, no puede ser Yo mi me imagino discípulo. un culto Tú tienes que de amar Nicolás. más a Dios Usted se me que a alabaré, tus alabaré, familiares. sin Eso es lo que fin. quiere decir. Mira, aquí Entonces hay que aquí interpretar tenemos a para poder Clary, entender. la chica que nos da el café sabroso Ah, y el sí, chocolate, que es una cristiana. Ella está frotándose las Ella está manos porque frotándose este tema las a ella le manos, gusta. Que este es el contenido. Está loca por mandar 3 citas para acá, pero bueno. Claro, ¿usted se lo cree eso? ¿Que Nicolás ha estudiado teología? Pero claro. No, pero se le ve la manera en que lo O que lee. se casó por la iglesia. No, Dígate. eso ya es más difícil. Ah, sí, no, yo tengo fotos todavía. Claro. Tenemos la prueba. Por si las dudas, ¿verdad? Y tengo fotos de cuando me bautizaron en el año en el 1998. Sí. Me bautizaron. Ah, pero tú te bautizaron viejo ya.
Como viejo en el 98. Miren. O sea, en la iglesia evangélica. Ah, Porque ya. no, en la católica obviamente cuando tú cumples el primer Te año. bautizan de niño. Que hay cierta contradicción en Miren, eso. yo Porque quiero hay gente que aprovechar- dice y cuestiona que un niño no se debe bautizar, porque Sí. bautizar estamos diciendo que está asumiendo la fe, ¿verdad? Yo quiero Está naciendo aprovechar- de nuevo. Pero Nicolás, no coge un pausa. niño, es para terminar el ejemplo, Sí, para que vean cómo antes lo de bautizaron. cederte, ¿sabes? Un niño no tiene conocimiento en ese momento para tomar esa decisión. Y eso ha sido una crítica que se ha hecho. Ok. Adelante, Iván. Ok, bien, gracias. Miren, yo quiero aprovechar este momento para celebrar el hecho de que una joven, creo que ella es una casi preadolescente, no hace mucho que es adulta, y que tener una muchacha de esta generación que se esté inclinando por cuestiones teológicas, esto es importante. Es importante porque lo que hemos visto aquí es todo lo opuesto. Hemos visto una apatía a todo el aspecto de la fe y de la religión por las cuestiones que sabemos. Las cuestiones que sabemos de que las personas que se han hecho figuras importantes del aspecto religioso nos han defraudado de gran manera, y tener jóvenes, no sé si ustedes saben también que nos enteramos de esto cuando pasó la desgracia del ex ministro de Medio Ambiente, ¿recuerdan? Ujú. Que la hija de él, de hecho, está en Brasil y es monja, si mal no recuerdo, en Brasil. Ah, no tenía ese Sí, la detalle. hija del ex ministro de Medio Ambiente. Sí, claro. Y nos enteramos cuando pasó la desgracia, cómo fue la cuestión. Pero bueno, pero tener jóvenes que se sigan agregando a este tipo de esquemas de religión, de espiritualidad, les dé esperanza a la gente de la fe, de la religión, de que todo no se ha acabado, todo no se ha perdido. Hay gente que tiene la intención de informarse y de formarse en aspectos que tienen que ver con teología y con religión en un mundo que ustedes supieron, Freddy, que Sí. esto va con la IA, esto va con tecnología, esto va a sacar mucha gente de esta generación del tema religioso, del tema espiritualidad, y tener jóvenes como estos que se están aplicando a esto da cierta esperanza. La seña que tenemos de llamada, Sí, vamos a estar recibiendo llamadas, Iván. así, para la gente que le gusta estar bregando con los asuntos, la gente que sigue los reyes y los presidentes y las familias reales, aquí tienen una cosita para que nos opinen qué piensan ustedes de estas declaraciones que da la hija del presidente Luis Abinader y de Raquel Arbaje. ¿Qué piensan ustedes sobre esto? ¿Y qué piensan ustedes de la religión en sentido general? Claro que está aquí, que no está Por cristiana en ejemplo. la plataforma, que representa la fe, pero mucha gente que está en la calle que ha perdido la fe porque tanto algunos cristianos como católicos han hecho cuestiones, Nicolás, que nos han dejado defraudados. Por ejemplo, cuando la Biblia habla de que un rico no entrará al reino de los cielos, también es una... Más fácil entra un camello por el ojo de una aguja, que un rico exacto. entrar al reino de los cielos. que dicen que no se refería también a una aguja de esta que se utilizan para coser, sino que era una especie de puerta que había en la ciudad, una parte de la puerta, que por ahí no podía ingresar el camello, sino que entraban por otro lado. Entonces, no es literal, no es tan literal la Biblia, y por eso yo entiendo y apoyo el punto de esta niña. Me parece que está bien ubicada. O sea, que siga por ahí, que siga estudiando. Ahora, el tema de los sacerdotes, bueno, creo que ahí se confundió un poco. Bueno, ya están titulados los teléfonos en pantalla. Recibimos llamadas a propósito de este tema. Buenos días, ¿con quién hablamos? Adelante. Anda. Sí, adelante. Sí. Dice, Parecía dice Arthur. Cookie que esa llamada la hicieron desde el fondo de Bikini. Saluda a Bob Esponja y a Calamardo por allá abajo. Y los teléfonos abiertos para gente que tiene opiniones sobre Hablando de hipérbole. sobre estas declaraciones de la hija del presidente, que está hablando de teología, está hablando de religión, de los conocimientos de la fe. Sus llamadas las esperamos. Mientras tanto, les digo yo a ustedes, la tenemos. Buenos días. ¿Quién nos habla de dónde? Adelante. Dios bendiga. Amén. Amén, adelante. Sí, ¿me escucha? Sí. Sí, sí. Amén, amén. Baja el televisor. Tiene que oírnos por el teléfono, no por el televisor. Adelante. Adelante, caballero. Se fue esa llamada. Ese se fue. El feedback acabó con esa. Para la gente que tenga opiniones sobre esto, los teléfonos abiertos, gente joven que está dedicada al estudio de la fe, de la palabra, la teología. ¿Tenemos llamadita?
Ok, no está la llamada, señor. Cayó la No llamada. está la llamada. Entonces, para la gente que tiene opiniones sobre esto, para la gente que tiene opiniones sobre los jóvenes que se están involucrando en el tema de la fe, de la teología, los teléfonos ¿Tú sabes abiertos. qué? Ujú. Antes se utilizaba mucho, que lo recuerdo muy bien en mi infancia, que se hacía una especie de escuelita bíblica en los barrios. Catequesis si lo hacían los católicos. Exacto, pero La ya catequesis. eso no se le está dando mucho seguimiento. Tenemos una llamada. ¿Quién nos habla y desde dónde? Bueno, estoy llamando desde Aruba. ¿Cómo? Salvador Cabrera Adelante, Bay. Aruba. Hoy qué envidia. Adelante. Isla Neerlandesa. Estoy ahora mismo en contacto todos los días con el programa de ustedes. Sí. Excelente. Qué bueno. A pesar de todo, que mi Padre Celestial me tiene por 26 años que no me lleva a mi tierra. Sí. Pero yo estoy seguro Sí. que ahora que Él me abra la puerta, que consiga Sí. la puerta abierta para enviarme allá, voy a tratar de comunicarme con ustedes a ver cómo Claro. me puedo directamente comunicar y pasarle todas las informaciones de nuestro Señor Jesucristo. Sí. Amén. Escuchen bien, Sí. yo no soy santo, soy un pecador, Sí. Como todos. pero no soy de este mundo. Sí. Lo que mi Padre me dice, eso yo le hablo a ustedes y al mundo. Sí. Y lo que él me enseña, eso yo le hablo a ustedes y a la humanidad. Sí. Y el entendimiento que él me ha dado, eso le hablaría a ustedes directamente, que no sea por teléfono. Sí. ¿Por qué razón? Porque escuchen bien. Ustedes dicen que Moisés Se fue es un ese- antiguo. Sí, sí, le escucho. Te escuchamos. Ajá. Que Moisés es antiguo. Juan es antiguo. Pedro es antiguo. Esas son las tres generaciones antiguas que nuestro Señor Jesucristo envió a la tierra a hablar a la humanidad. Pero muy pocos querían creer en ellos. Pero sí creen en Juan, porque sabían que Juan era un siervo de Dios, enviado por Dios. Pero ahora en la generación de ustedes, Sí. Bueno, muchas gracias por llamarnos. Sí, pues Señores, está muy mala Sí, la comunicación. conexión está mala, pero nos da placer escuchar gente que desde Aruba nos ve, señores. De Aruba, Sí. Curazao, Bonaire, todas esas islitas Así del es. Caribe. Es una nueva